Estuvimos viendo por qué hay pobres. Intenté contestar la pregunta y vimos algunos argumentos de por qué hay pobres. El primero, como recordáis, y fue el que menos me paré, porque es el pecado. Hay pobres porque hay pecado. Desde que se origina el pecado, todo ha cambiado. Entonces, ¿por qué hay pobres? Pues igual que por qué hay la muerte, por qué hay guerras, etc. El pecado. Lo segundo que vimos también fue por la opresión de los gobernantes, y vimos el capítulo 1 de Éxodo con la opresión del pueblo de Egipto con el pueblo de Israel. Vimos también que otra de las causas por las que hay pobreza es por las guerras. Y las guerras traen solamente cosas malas, entre ellas la pobreza. Por la explotación de los ricos, siempre la historia nos lo dice continuamente, los ricos aplastan a los pobres, los ricos se aprovechan de los pobres, no todos, no todos, tampoco vamos a decir, hay ricos que son muy magnánimos, hay ricos que son gente muy buena, hay ricos muy generosos y hay ricos que aman profundamente al Señor y a la gente, ¿no? Pero de una manera, digamos, general, muchas veces la historia nos demuestra, nos ha enseñado que los ricos cada vez son más ricos a costa de los pobres. También vimos que tenemos pobreza por un mal gobierno, por los malos gobiernos. Y cuando los gobiernos toman malas decisiones, a lo mejor tú eres un presidente de gobierno, un ministro, un presidente de la Junta, cualquiera que tenga responsabilidades, con una sola palabra, con una sola firma, puede cambiar las cosas de miles de personas. Ojo, con una sola firma puede cambiar la vida, literalmente, de miles de personas. Lo estamos viendo con Trump. Y estamos viendo que con los aranceles puede hará regulado para atrás, pero solamente con una firma se puede hacer mucho daño. Por eso es importante que oremos por los gobiernos, porque están para nuestro bien, no para nuestro mal. Pero cuando no se hacen políticas buenas, pues también, desgraciadamente, las personas las clases más débiles son las que siempre asumen el golpe que se les da y siguen en la pobreza. Después vimos también que existe la pobreza porque no se cambia la estructura. Y estuvimos viendo un versículo en Eclesiastés, que recordáis, que estábamos viendo que uno se corrompe, pero el que está arriba también se corrompe, y el que está arriba también se corrompe. Y la corrupción, si no se cambia esas estructuras, seguirá siendo exactamente también igual siempre. Y por último, vimos que todos los motivos por los que existe el hambre es por el hambre, la pobreza es precisamente por el hambre. Hay personas que cuando tienen una de las causas de la pobreza realmente siempre es lo mismo, el estómago. Se pasa hambre y eso fue alguna de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy, como dije también la semana pasada, hoy vamos a continuar, pero vamos a continuar con este tema desde el punto de vista de la persona. La semana pasada fue desde el punto de vista del gobierno, de las estructuras, de la sociedad. Hoy, acerca de la persona, porque a veces es verdad que no salimos de la pobreza o nos hemos metido en la pobreza porque por factores externos a nosotros. En un sentido no tenemos culpa. No tenemos culpa de que en un momento dado haya una guerra, no tenemos culpa que en un momento dado la bolsa haya bajado y nos quedamos sin dinero, no tenemos culpa de cosas que no se prevé, ¿no? Y nos ha ocurrido pues, con el paso cambiado. Pero en otras ocasiones estamos viviendo en la pobreza por decisiones nuestras, que no han sido buenas. Por ejemplo, mirad lo que dice en Proverbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Proverbios capítulo 6, vamos a leer alguna serie de textos y después me comentáis, lo comentamos entre todos. Proverbios capítulo 6, versículos 6 a 11. ¿Quién lo tiene? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Muy bien.
Fijaros que dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hablamos de perezoso. Capítulo 19, versículo 15. Capítulo 19 de Proverbios, versículo 15. ¿Quién lo tiene? La pereza hace caer en lo profundo del sueño y el alma negligente padece hambre. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás. Muy bien. No ames el sueño para que no te empobrezca. Y ahora el último texto, capítulo 24, versículo 30 al 34. Capítulo 24, versículo 30 al 34. ¿Quién lo tiene? Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Muy bien. ¿Qué os parecen estos textos relacionados con la pobreza? Habla de la pereza, ¿no? Habla de la pereza. Y de dormir muchísimo. Va relacionado con la pereza. Sí, sí, el dormilón siempre va relacionado con la pereza. Es que solamente hay que observar que casi todos los que están migrando, están sin trabajo, siempre están, digo, nunca se va, no está cansado y está prendido de sueño. Es decir, lo que el autor de Proverbios está diciendo, lo que Salomón está diciendo, y he querido leer varios textos, hay más, pero he querido leer varios textos para que veamos que a él le preocupa, que está guiado por el Espíritu Santo cuando lo escribe, que hay gente que son pobres porque no trabajan. Hay gente que son pobres porque son perezosos. En andaluz hay gente que son pobres porque son flojos. Son vagos, son flojos, no quieren dar, como decimos, un palo al lado. Entonces, hay una estructura, hay personas que podrían, por lo menos, ganarse la vida honradamente, tener un cierto nivel, por lo menos, para seguir adelante, para tirar para adelante, pero hay personas que prefieren no hacer nada, prefieren mendigar, darse a la bartola, etcétera, etcétera. Es decir, una de las cosas por las que hay personas que son pobres es porque no son diligentes. Porque no son diligentes. Y porque prefieren vivir a costa de los demás, a trabajar, a responsabilizarse. Personas, no sé si algunos de vosotros conocéis gente que son vagos. Sí, y que vive de la paleta de la gobierno de 400 euros, no sé de forma. O sea, personas... No lo dicen orgulloso, ¿eh? Sí. No son orgullosos también. Sí. Y van a donde le cuenta trabajo, al INEM, ¿no? Y como van a quitarle la paga, pues prefieren mejor no cogerlo. No, eso no me interesa. La persona que quiere trabajar coge cualquier cosa, te interesa más la paguita. Mira, hubo un momento en la que con la iglesia de Cristo pues fui a un... normalmente los jueves pues salen por las calles y salen a repartir alimentos a la gente necesitada, y hubo una época en la que fui un día. Y sí es cierto que por el centro había gente necesitada, pero nos cruzamos con uno que, bueno, pues nos paramos a hablar y le preguntamos qué necesitaba, qué es lo que necesitaba, porque después íbamos al Mercadona y hacíamos una compra, sobre todo con lo que necesitábamos. Total, que le trajimos una lata de melva. Y es que lo recuerdo y es que me da mucho coraje, porque se la entregamos y me dice, es que a mí esta marca no me gusta, y me gusta del Corte Inglés. Cuando yo me enteré, digo, caballero, usted no tiene esa necesidad. Y después me dijeron, los que estaban al lado mío, se pone, aquí donde tú lo ves, tiene un piso en Montejito. Digo, anda. Dice, lo que pasa es que se viene aquí a pedir porque gana más pidiendo que trabajando.
Eso es precisamente lo que está diciendo aquí una de las cosas de la pobreza, que la gente no quiere trabajar. No quiere trabajar. Eligen, en este caso, la pereza, no hacer nada antes que ponerse a trabajar. Es un estilo de vida también, es un estilo de vida. Entonces, ¿hay gente que quiere trabajar y no cambiar? Sí. ¿Hay gente que se lleva mucho tiempo buscando trabajo y no lo encuentra? Sí. ¿Hay gente que están deseando hacer algo y las puertas se les cierran? Sí. Mucha gente sí. Pero también hay gente que está en ese nivel de pobreza porque no hace nada. Prefieren levantarse a las tantas y prefieren vivir, pues eso, pidiendo, y no poner nada de su parte. Una de las cosas que quizá sería bueno que pudiéramos analizar, a ver qué pensáis vosotros, es ¿la sociedad española está enseñada en el trabajo? ¿O la sociedad española está enseñada a ser vago? O sea, España, sobre todo en los últimos años, ¿se está enseñando a trabajar, a ser responsable? ¿O tenemos una enseñanza de todo lo contrario? De no trabajar, de no estudiar, etcétera, etcétera. ¿Entendéis la pregunta? ¿Se nos está enseñando a trabajar, Yo creo a que ser responsable o no? depende de las generaciones, ¿no? Porque en las generaciones de antes sí que nos enseñaban a trabajar. Yo no puedo quedarme en mi casa sin trabajar, aunque no gane para ser rico, pero vamos. Pero las generaciones de hoy en día, como lo tienen todo, como que les cuesta más arrancar, porque como lo tienen todo, yo creo que las generaciones. ¿Alguien más? Yo creo que nos están enseñando hoy en día a no querer, o sea, que no se trabaje, que se viva del Estado, que se viva del cuento, es una palabra. Los niños ni estudian ni trabajan, y encima, si van a algún sitio les dan una paguita, y yo no lo comprendo eso. Yo creo que los últimos tiempos que yo estoy viendo es que no quieren trabajar la gente, prefieren tener su paguita y ya está. Eso es lo difícil. Yo veo que la juventud es trabajadora, estudia, ¿no? Sí, Lo veo no en mi todo, casa. depende en mi también casa. del nivel. Las mías estudian, tienen mucha preocupación por sus estudios, son muy responsables. Yo no tengo que decirle a la Elena que tiene 16 años, niña, levántate. Yo no. Ella pone, pero desde que tenía 8 años, o antes, pone su despertador y ella me llama a mí, abuela, ya es la hora, a las 7 de la mañana. Yo ya me voy lo que no está dado luego en la casa, en a recoger, en ayudar, por ejemplo, ¿no? Pero luego en sus estudios y eso sí la veo yo y vivir igual, un amor. Bueno, estamos hablando de manera general. Estamos hablando de manera general. También es muy Depende mucho también de los padres. La educación que le den los padres, porque mi abuelo decía, si no te vas a estudiar, a trabajar. Lo decía rápido. ¿Estudias o trabajas? O una cosa u otra. Eso es así, mi abuelo. Y educa a sus hijos así. Sí, sí. Después yo conozco un caso de dos médicos, uno cirujano y ella médica, y el niño no hace nada. Ni los padres le dicen nada. Y yo digo, Dios mío, este niño qué futuro tiene. Los padres tienen su futuro ya hecho. Pero yo digo, este niño qué futuro tiene. Es un niño, como ha dicho madre, ni estudia ni trabaja todo el día en la casa. Se le va a tratar y digo, y sus padres no le dan nada. Ese niño está desperdiciando su vida con 20 y tantos años de vida. Entonces creo que va mucho en la mentalidad que tienen los padres y lo que los padres, yo qué sé, como eduquen a sus hijos, como eduquen a sus hijos. Que la enseñanza. Es verdad que como tus nietas y eso, pues sí, gracias a Dios hay mucho, ¿no? Pero la mayoría... Yo digo que es una enfermedad, ser algo, La mayoría no. No, hay gente que estudia y trabaja, pero... Esta es una buena frase. Esta es una frase. Yo digo que ser vago es una enfermedad. Ser vago no es una enfermedad. Ser vago es una decisión. Es una decisión. Igual que una persona diligente, una persona trabajadora toma la decisión de trabajar o de estudiar. Una persona puede ser torpe. Sí. Una persona, hay gente, todos conocemos a gente, Miguel. Para mí Miguel es un buscavida. O sea, Miguel se queda parado, estoy seguro, que al día siguiente cuando trabaja. No sé qué habilidad tiene este hombre, no sé cómo lo hace, pero yo creo que Miguel puede encontrar, a lo mejor hay otra persona con el mismo corazón de Miguel, con el mismo deseo de Miguel, bueno, pues Miguel como ejemplo, ¿no? Pero personas que encuentran un trabajo enseguida, y a lo mejor otras personas que ponen el mismo interés y se llevan 2 años sin encontrar trabajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver que es verdad que hay gente
que tiene facilidad. Yo admiro a esas personas que tienen esa capacidad. Pero una cosa es la persona que tiene la disposición. Alguna persona que no tiene la disposición, que se queda en su casa tranquilamente, no es que sea una persona que tenga la predisposición, es que no toma decisión. Vivir sin tomar decisiones es muy complicado, pero es muy fácil. Porque está... Mira, una de las cosas... antes Mari Carmen también lo ha comentado, ¿no? Y ella, en un sentido, a mí la generación... Tú miras las generaciones, y tú miras las generaciones atrás, y no hace falta irse muy atrás, tú miras las generaciones atrás, y tú decías, eso que tú decías de tu abuelo, esa generación decían a los hijos, si no quieren estudiar, a trabajar, al campo, de albañil, de carpintero, de lo que fuese, a trabajar, y tienen un oficio, Hoy en día, las estructuras, las cosas ha cambiado tanto, esa generación de los ninis, ni nada. Entonces, ha cambiado tanto que ya, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado es el que procura dar dinero. Y el Estado te paga los trenes, te paga los 400, cosas para cultura. El Estado está comprando. Cuando el Estado compra, una de las cosas que siempre hacen los Estados, los países, es así, es cuando el Estado pone cosas para facilitar la vida de los demás, te está comprando. Una cosa es ayudar, que es responsabilidad del Estado, y otra cosa es comprar a las personas. Que si hace tal cosa te di tanto dinero, hace tal cosa te di tanto dinero. Entonces, ese siempre ha sido el sueño de un Estado, desde Roma hasta el día de hoy, es que se vea al Estado como quien me puede solucionar los problemas. Y se deja a un lado la responsabilidad personal. Se deja a un lado mi responsabilidad de levantarme temprano, de ir a buscar trabajo, de estudiar, etcétera, ¿no? Dependemos. Y cuando un Estado consigue que la gente dependa de él, la batalla la tiene ganada. Entonces, la iniciativa privada se cierra, la responsabilidad también. Ahora estamos viendo personas, incluso los estudios. O sea, en los últimos años, antes se premiaba a la persona inteligente y a la persona que estudiaba. Hoy en día se ha bajado. Y no digo que yo entiendo que se debe hacer, porque si queremos asumir que haya gente, jóvenes, que quieran entrar en la universidad, por ejemplo, que no podrían de otra manera, pero que se ha bajado el nivel de estudio. España es uno de los países, en todas las cosas, cuando se habla del nivel de las instituciones de España, de la Universidad de España, España es de los países con un bagaje en este aspecto muy triste. Hay cientos de universidades en el mundo que son más importantes que la española. Algunas se salvan, algunas privadas también, que están entre los... Pero es muy triste. ¿Por qué? Porque en vez de primar el esfuerzo, se prima por abajo, para que haya una igualdad, que está bien, porque a veces las personas más pobres, los padres más pobres, a lo mejor no podrían hacerlo, pero se está primando eso, y no se está primando el esfuerzo, sino el que te doy dinero. No se está primando la responsabilidad, sino que yo te compro un billete para que tú vayas de aquí a Valladolid, es decir, o para que vayas al cine. Entonces, quieras que no, poco a poco nos están haciendo una idea de que no es importante el trabajo, ni es importante el hacer cosas, porque el papá Estado me va a dar dinero. O los papás. Nos van a ayudar. Entonces, una de las cosas que dice Salomón es, ¿por qué hay personas que son pobres? Por muchos motivos. Pero una de las cosas por las que una persona puede ser pobre es porque se da a la baratola. No trabaja. No quiere, y no trabaja porque no pueda, sino porque no quiere. Se da a la avaricia, a la flojera, al no hacer nada. Entonces, eso realmente, esa persona va a estar siempre en la misma dinámica. Como no cambie y como no tome decisiones, va a estar siempre en la misma dinámica. Y eso se traslada a muchas áreas, no solamente la de trabajar fuera. Claro, tiene pago en todo. En todo. En muchas áreas, en todo. ¿No? O sea, Para venir a la iglesia, para todo, tiene pago en todo.
en la propia casa. En la propia casa. En la propia casa. Claro, Hay nosotros personas, hay hijos en la casa que están ayudando, y hay otros hijos que no hacen nada. Y cónyuges también, cónyuges que no hacen nada. Hablo de un sobrino que tiene 32 años y vive con los padres. Y el padre tiene un kiosco que el pobre hombre va desde por la tarde hasta por la noche. Y le dice un día a Pablo a la hermana, y el niño, ¿por qué no le ayuda al padre? Sí, hombre, para que se haga daño en la espalda. Con 32 años, dice Pablo, no ayuda a nadie. Dice, no. La madre dice, no le digas a tu hermana. Dice, un niño con 32 años está el padre hartido de trabajar en el kiosco. Ayúdalo. No, el niño que se haga daño en la espalda. Ahí está el problema, los padres. Muchas veces somos nosotros mismos los que intentamos. Pero ahora no se acuesta el niño. Nada. Se levanta a la 1 de la tarde y se acuesta a las 4 de la mañana. Ese es el plan del niño. Un vago, no hace nada. Ahora el padre llega a final de mes y le da 200, 300 euros, ¿eh? Lo tiene también contento cuando el niño no hace falta. Pues ya está, no trabaja. Y pues le estaba dando un poco cultura, 400 para que se compre Pero la con 32 comida. años, ya de 32 años no. No, pero Sí. le da otra cosa por A la veces vez. los padres No también son son... los padres muy inteligentes tampoco. Pero este ejemplo que ha puesto, que podríamos pensar que este ejemplo a lo mejor es un ejemplo es un ejemplo, digamos, que no es importante o que no es general, pero no es verdad. Este ejemplo que ha puesto hoy es un ejemplo es muy frecuente, tristemente, ¿eh? Es muy frecuente. Hoy en día, antes a los niños se les encauzaba, se les decía, hoy en día es verdad. O sea, hay momentos en que tú dices, el hijo tiene 25, 28, 30 años y te dicen, no, que te va a hacer, no hagas esto que te va a lastimar. No. O sea, se está llevando a los niños como si fuera un hombre de 30 años, como si fuese un niño. Creo también que va en la cultura de los países, porque en Alemania mi cuñado, que cuando cumple 18, fuera de casa ya, 18 y para casita fuera. Es así, es la cultura. A los 18 el niño fuera a estudiar a la universidad y a independizarse de los padres. Y a trabajar para pagar. Sí, y a trabajar para pagarte los estudios de los padres, nada. Es la cultura que también creo yo en el país que estemos. Uno de mis hermanos se colocó y venía llorando y eligeando porque yo no puedo, porque me exigen mucho. Y yo se dice, padre, mira, si yo puedo, tú puedes. Yo no soy más que tú. Así que se te quite de la cabeza que tú no puedes. Espabilate y arréglate con este hombre lo que tenga que hacer, con lo que tengas tú que hacer. Y que te lo diga él, pero si yo puedo, tú puedes, o tú eres menos que yo. Pues mira, siguió allí estupendamente, hasta prácticamente que se casó y todo con Y el cuando los padres mueran, entonces ¿qué hace el hijo? ¿Y qué se van a mantener? No sé. ¿Lo vaya a pedir a la calle? Muy bien. Uno de los motivos por el que hay gente que está en la pobreza es por la pereza para trabajar. Otro de los motivos puede ser por la ignorancia y el no pensar bien las cosas. La ignorancia y el no pensar bien las cosas. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 13, versículo 18. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Proverbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Muy bien. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y en el capítulo 21, versículo 5, dice, capítulo 21, versículo 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué os parece a vosotros estos dos textos que hemos leído? Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y el otro versículo habla de la importancia de asumir un consejo para seguir adelante. ¿Qué os parece? Hay que tener cabeza para hacer las cosas y no ir al loco. Hay que discernir y mirar los pros y los contras de las cosas y lo que puede sucedernos. Y entonces tomar una buena decisión, pero primero pensando lo que hay. Esto me conviene, pero no. Y esto no me interesa porque. Y discernir cuál es lo más correcto que te conviene. Yo no sé, este último versículo que tú has leído dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Me da la impresión, es el pensamiento de la persona que dice, y que va abundando, dice, y el que se apresura alocadamente es cierto va a la pobreza.
como el que tiene un sueldo a lo mejor y no piensa, vamos a ver, voy a ahorrar algo, o no voy a localmente a gastarlo todo, a despilfarrarlo todo. No sé, pienso yo que tenga que la persona que tiene un pensamiento de diligencia, pues siempre guardará un poquito, o yo qué sé, y el loco que va a gastarlo todo, pues siempre tendrá -5, como yo digo. Es lo que yo pienso, vamos, que... Yo no sé si somos conscientes, hermanos, pero que tengamos gente a nuestro alrededor, que nos amen, que nos quieran, que se preocupen por nosotros y que nos puedan aconsejar bien, eso es una bendición. Eso es una bendición. O sea, a veces tomamos decisiones sin haber escuchado la opinión de otros. Sin haber escuchado qué opinan mis padres, qué opina fulanito, gente para nosotros importante. Y hacemos lo que creemos oportuno, Bueno, sin claro. prestar atención. Y al final se paga. Al final no será la primera vez. No es la primera vez que alguien toma una decisión, voy a abrir una tienda de deporte y no ha escuchado la opinión de nadie. Y a lo mejor resulta que el sitio donde va a abrir la tienda de deporte no es el mejor, está en un barrio apartado o es muy caro. Es decir, hay 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas. Entonces, en este caso, siempre es bueno escuchar la opinión de gente que te pueda aconsejar. Y sobre todo gente que a lo mejor ya han tenido esa experiencia y han podido vivirlo. Pero a veces tomamos una mala decisión y esa mala decisión nos va a repercutir en nuestra vida durante un montón de años, porque tenemos que pagar facturas, porque la empresa ha cerrado, porque no hemos hecho una buena gestión, porque no hemos sabido ahorrar, porque ha habido un momento en que ya no pagamos a los trabajadores porque no tenemos y hemos ocultado, y al final hemos hecho una mala gestión y vamos a estar pagando eso durante un montón de años por no haber escuchado o haber sido diligente a la hora de tomar decisiones. No, sobre la responsabilidad. Estaba acordando de que Salomón disertó sobre las hormigas y sabemos de Salomón cuando murió el mismo hijo, el que iba a heredar el trono, cuando los sabios del padre le dicen que aligerara los tributos que su padre los tenía fritos. Y digo, para todos los sabios que fue, al pueblo lo puso de una manera y lejos de coger consejo de los consejeros porque estaban aconsejando bien, el dedo meñique de mi hijo es más grueso que el lomo de mi padre. Y entonces, ¿cómo trae las consecuencias? Y ya eso es una pelota. Ya es el que está más arriba, el que está más abajo y ahí se desbarata todo. De hecho, tuvo una consecuencia terrible porque se dividió el reino. Se dividió el reino. Entonces, y ese es un ejemplo muy gráfico de que no se usaba bien el consejo y hizo lo que le dio la gana. Y al final pasó lo que ocurrió, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en este caso, otra de las cosas por la que a lo mejor estamos viendo en la pobreza es porque no hemos tomado una decisión y no la hemos consultado. Y a lo mejor esa equivocación con el paso del tiempo se vuelve, nos va quitando la energía y nos va sumiendo tomamos una serie de decisiones que no podemos gastar, no podemos pagar. Y nos vamos a la quiebra y nos va a durar durante mucho tiempo, ¿no? A lo mejor hemos hecho una inversión, yo qué sé, de 20.000 euros y perdemos los 20.000 euros en 4 meses. Tenemos que prestar atención. No digo, porque aquí también es importante, hace un tiempo, creo que lo comenté alguna vez, hace 2 o 3 años, escuché una entrevista a Antonio Banderas en el internet, en El Hormiguero, y estaba Antonio Banderas en El Hormiguero, y Antonio Banderas estaba diciendo una de las diferencias que hay entre España y Estados Unidos. Y entre España y Estados Unidos hay muchas diferencias, para mí y para más, tanto en un sitio como en otro. Pero una cosa que decía él, en Estados Unidos, por la experiencia que yo tengo, los años que yo me llevo allí, por la experiencia que yo tengo es que todo el mundo quiere ser empresario. En Estados Unidos todos los jóvenes, la juventud, la gente quiere ser empresario. Aquí, en España, todo el mundo quiere ser funcionario. Todo el mundo quiere ser funcionario, todo el mundo está estudiando para ser funcionario y después ya... Entonces, eso es un cambio, eso es una mentalidad. Eso es una mentalidad. Se te incentiva, se te enseña, se te dice que si tú que montes empresa, que
que hagas lo posible para tener tu propia empresa. Y sin embargo aquí es lo contrario. Aquí la panacea es estás cubierto, tener tu puesto de trabajo y tu sueldo fijo, tu mes de vacaciones, tus días laborables, tus días de permiso, en fin, ¿no? Entonces, en este caso, se ve, después hay muchas cosas que aquí son mucho mejor que allí, pero en este punto es curioso, ¿no? Pues, tenemos que tener en cuenta que a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer un trabajo, a la hora, siempre es bueno, sobre todo en los primeros tiempos de asumir los riesgos, siempre es bueno de escuchar la opinión de la gente que nos quiere. De hecho, hablando de... O de gente experta. De los funcionarios tenemos un 47% de funcionarios. O sea, el otro son personas que están trabajando en otras cosas, pero en España un 47% son funcionarios. Es una barbaridad. El otro día lo escuché. Sí, pues mucha gente. Casi la mitad. Sí. Así que fijaros, hermanos, que podemos entrar en una escala de pobreza por la pereza, por no tomar buenas decisiones, por no escuchar la opinión de los demás. Y en tercer lugar, podemos tener, otro motivo por el que una persona puede entrar en la pobreza, permitidme esta expresión, no sé si es la expresión más adecuada, lo mismo me ayudáis vosotros y sacáis una expresión mejor, pero la expresión que yo he puesto, que creo que resume un poco esto, son los vicios. Los vicios. Podemos estar y no salir de la pobreza y meternos en la pobreza por los vicios. Mirad lo que dice en el capítulo 21, versículo 17. Capítulo 21 de Proverbios, versículo 17. ¿Quién lo tiene? Hombre. Dale. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Qué os parece? El que vive para todo el día deleitándose. Es muy difícil que pueda se lo lleva todo el dinero. Yo conocí a una persona que estaba en el paro y dice, con lo que me dan, yo que me fumo 3 paquetes diarios de tabaco, pues claro, y yo decía, ¿por qué se fuma 3 paquetes diarios de tabaco si está en el paro? Que se quite del tabaco, o sea, ahorra ese dinero y además se limpia los pulmones. Mi madre decía, el pobre que está en el paro, gente, por lo que fumo, digo, el pobre no. Si era un vecino, y madre, el Joselito que está en el paro, por lo que Pues sí. Los vicios, los deleites, te llevan a la pobreza. Además, fijaros que dice el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos, los perfumes, etc. No se enriquecerá. ¿Por qué? Porque va a estar comprando continuamente este tipo de cosas, ¿no? Y va a estar gastando dinero en este tipo de situaciones. Capítulo 23, versículo 19 al 21. Capítulo 23, versículo 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿De qué te ríes, Susana? Habla del comelón, digo, o sea que nosotros no vamos a salir de pobre. Sí, pero aquí el sentido de comedores está hablando de glotones, de gente que están ahí y se gastan el dinero en la comida. Y ahora dice, oye, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, con los que están continuamente... Porque como ha dicho antes Mari Carmen, cuando una persona compra, por ejemplo, dos paquetes de tabaco, o 3 paquetes de tabaco, o sea, yo no sé cuánto está el tabaco, porque no tengo ni idea, yo no compro tabaco, no sé cómo está a cuánto. A 5 euros el paquete más barato. Si compras 3 paquetes, son 15 euros diarios. ¿Cuánto es al mes, Pepe? ¿Tú qué 450. 450 euros al mes. Si le dan de paro 500 por hora. 450 euros al mes. Lo que gana. Lo que gana. O sea, es claro. Entonces,
inicio al final del año. Claro. Y así El cada pobre año. no tiene para porque con los ojos que hay, con los Con los bebedores de vino pasa igual. La gente está, te junta. Claro, claro. A mí, no sé contigo, mira, hablando con una y dice, no, es que yo, dice, salir por la noche un sábado se me va 100 euros como mínimo. Y yo, 100 euros. Claro, después pensamos, si van a cenar, después se van a tomarse las copas entre una cosa y otra, claro, 100 euros el sábado, el domingo se le va el fin de semana por 150 o 200 euros, eso por 4, digo, es un sueldo, ¿eh? Digo, si no me extraña, ¿no? Por eso digo que estas son cosas que a uno no le prestan mucha atención, pero ojo, que son muy importantes. Porque se nos va un dinero. Se nos va un dinero. Y si no tenemos cuidado con eso, yo conocí cuando yo era un chaval, bueno, en mi barriada, no sé si tú llegaste a conocerlo, en la Barzola Vieja, como se llamaba en aquel tiempo, había dos hermanos que eran alcohólicos. Uno de ellos era Curro y el otro no me acuerdo el nombre. Eran dos hermanos, yo era un niño, yo tendría que tener ya los 40 años, yo los veía, siempre estaban borrachos los dos hermanos. Siempre estaban borrachos, yo lo estoy viendo, los dos con un traje que tenían, de color claro, y los dos borrachos, buena gente, o sea, no hacían daño a nadie, pero siempre estaban borrachos. ¿Cuánto se gasta una persona en vino? O sea, ¿cuánto se gasta una persona en vino? Hemos visto el paquete de tabaco. Yo no sé cuánto está un euro. Y una cerveza 2 euros. 2 euros por el mes, 60 euros al año. Sí, por 600, 700 euros. Te voy a estar en el gobierno, este es economista, te voy a estar en el gobierno. Es una máquina total, de siempre, es una pena. No había podido continuar. Pues es un dinero. O sea, yo conozco gente que están en el paro, y creo que todos nosotros, gente que están en el paro. Yo los veo todos los días, todas las mañanas desayunar. Un desayuno como mínimo, con tostada. Sí, 4 euros, como mínimo. 3, 4 euros lo quitan, los 40, los 70, en fin. Ponle 3 euros. ¿Cuántos son 3 euros al cabo del mes? ¿Cuánto? 90 euros. El desayuno. Que el desayuno y después están en el paro. Sí. Que todo el mundo tiene derecho a tomarse de vez en cuando un cafelito, todo, por supuesto. Por supuesto. O sea, yo entiendo que pero si tú estás en el paro y estás, entonces, y te gastas 90 euros, a lo mejor se lo está quitando tus hijos. A lo mejor podías desayunar en tu casa. Si estás en el paro, se supone que no estás trabajando. Se supone que no estás trabajando. Pues te lo puedes tomar en tu casa. Yo no estoy hablando de la persona que trabaja, de la persona que tiene dinero, y si yo me puedo dar desayunar fuera, pues perfecto, gloria a Dios, porque lo puede hacer. Estoy hablando de la persona que tiene necesidades y que a lo mejor pues, entonces, se pide los tabacos, se pide el vino, y a lo mejor no compra el vino Don Simón. A lo mejor se compra el vino, un reserva, o sea, bueno, de 8 o 9 euros, o 10 o más, ¿no? Un Rioja, dices tú, bien. Entonces, cuando la Biblia dice esto, lo dice también con un sentido. Pedro luego dice abajo, no con los comedores de carne. Los glotones, los que comen, o sea, vamos a hacer otro ejercicio, ya que tengo por aquí. ¿Cuánto está un kilo de carne de ternera? De lomo. ¿Cuánto están los filetes de pollo? ¿Qué diferencia hay entre 6 euros y 15 euros? Mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, cuando está hablando aquí Salomón, está hablando de la gente que comen tanto que gastan su dinero en la comida. Tenemos que gastar dinero en la comida, evidentemente. Cuando tú tienes una casa y tú una de las cosas que haces, dinero para pagar las deudas, dinero para la ofrenda, dinero para el colegio, la comunidad, dinero para comer. Y tú haces el presupuesto para esto, ¿no? Pero si tú sabes que tienes para gastar en comida, tienes al menos 500 euros al mes, tú no puedes comprar cosas de primera y carne que te va a gastar 1000 euros.
Esos serían golotones, ¿no? Eso sería, claro, eso es para no es que sea, no, es que les gusta mucho comer, les gusta comer y además comer no comen tenemos como Vamos a todo ver, el sí, mundo. a todo el mundo nos gusta comer. Pero hay cosas que Yo uno creo puede el comprar Señor nos ha extra, hecho- ¿no? El Señor nos ha hecho y nos tiene un deleite comer. Pero claro, yo creo que cuando se refiere a la persona que su mirada es La comida, es la ¿no? comida, su Dios es Esa la ansiedad, comida. ansiedad. Su Dios es la comida, ¿no? Cuando dice su Dios es su vientre Sí. y su placer es lo que yo creo. Eso ya es un punto que es pecado también, claro. Sí. Y gastarse el dinero cuando se vamos tampoco tiene comida. Dice que en España se ha vuelto a las marcas blancas, ¿eh? Que las marcas blancas antes nadie compraba, dice que ahora es lo que más se vende. La marca de Mercadona, de... Sí, sí, sí. Ha subido Cuando tú, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, la primera vez que Chávez y yo fuimos a Texas, donde vivía la zona, porque sería injusto decir todo Texas porque no, nada más conocemos la zona donde estaba. Sí, nosotros, Chávez y yo, nos quedamos sorprendidos de la gordura que había. Sí, como es muy mal allí. Nos quedamos sorprendidos de ver a gente muy joven, inmensamente gordo. Sin embargo, ahora por ejemplo, que están en otra parte, ahora viven en Houston Capital, se ve de forma diferente, ya se ve la gente más cuidada, no se ve tanta gordura. Pero el problema está, y los americanos, una de las cosas que también hacen, que estamos haciendo ahora, al hilo de lo que estoy diciendo, los americanos siempre compran comida. O sea, mi hija Esther, por ejemplo, como está acostumbrada, ella hace comida todos los días. Pero los propios vecinos, las propias vecinas, se quedan sorprendidas de que ella hace comida, porque la costumbre que hay es comprar comida. Comprar comida. Por la comida rápida. Comprarla hecha. Que te la sí. traigan La la comida traigan traigan hecha. a casa. Sí, sí, Eso te la llevan tú compras la comida o la compras tú en el supermercado. Sí. O sea, tú entras y compras. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora mismo, lo que está ocurriendo en España es que la fama que tenemos nosotros en este punto de la comida mediterránea, de la dieta mediterránea, está desapareciendo. Porque estamos comiendo ya, vas a Mercadona, a cualquier otra tienda, porque el Mercadona tiene cosas muy buenas también, vamos a ver, vas a cualquier tienda y te compras tus ensaladas, no estoy hablando de comprar lechuga, No, sino sí, ya la hecha ya con el huevo duro, con todo. Sí, Te compras comida, te compras arroz, te compras pizza, te compras... Entonces, ¿qué es más barato? ¿Comprar en un supermercado o hacerlo en casa? hacerlo en casa. Y además más calidad y más Y vitamina. comes más, claro. Hay que trabajar. Lo que pasa es que es eso. Entonces, Comprar ya hecho. entramos en una dinámica Claro. en el que estamos trabajando, y yo entiendo que una criatura que está trabajando y ahora llega a su casa a las 3 de la tarde y tiene que salir a las 4 de la tarde, a las 4 y media, yo entiendo y dice, no voy a poder yo a preparar comida, eso lo entiendo. Pero a lo mejor también, a lo mejor dice, un día compro comida, pero a lo mejor el sábado pues voy a preparar comida para varios días, comer, no sé. Buscar otras alternativas, ¿no? Buscar otras alternativas siempre y cuando depende del nivel económico. Hay personas que cobran un buen sueldo y se permiten, pues decir, oye, puedo comprar comida todos los días y no pasa nada. Pero a lo mejor otras personas, pues, bueno, voy a hacer un puchero y el puchero después lo congelo y tengo para varios días. Voy a hacer lentejas y después buscar cosas que nos puedan ayudar también y no estar comprando continuamente, porque al final cuando vas a comprar, eso está más estudiado, cuando vas a comprar siempre compra más de lo que necesitas. Sí. Siempre compra más de lo que necesitas. Y que se salve, que diga que yo no lo hago. Y con No la pasa lista, todo. a ver lo que le hace falta y ya está, ¿no? Y ya está. A coger de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, Yo no estoy con Antonio a comprar porque Antonio de lo que va viendo, todo le gusta. Y lo único que piensa que tiene todo. Empieza a echar, yo prefiero ir con mi listita y comprar lo que me hace falta. pero esa cultura de la comida mediterránea, que en España siempre se ha comido muy bien, gracias a Dios, y se sigue comiendo bien. Pero ya por el ritmo de vida que tenemos, pues cada vez se está echando más a las comidas rápidas. Pero porque tenemos menos tiempo. Claro, claro, claro. Porque una persona, como dice, sale a las 4 y a las 5 y media entra a trabajar, es que no te da tiempo a hacerte una comida casera. Claro. Recurre a lo más rápido, una ensalada que ya está preparada y te lo come al momento. Claro, es cuestión de tiempo también. Sí, sí. Y que muchas veces pone a comprar una ensalada con un plato preparado, a veces es más barato esa comida rápida que es más que una ensalada.
es el tiempo. No, también tomárselo de hacer de comer por la tarde noche. Pero es que no es lo mismo, Mari Carmen, porque tú llegas a las 9 de la noche, reventada, es que hablo, o 8 o 9, llegas a reventar lo que menos te apetece ponerte a cocinar. Por supuesto. Es el tiempo también. Es mucho el tiempo, yo digo por las generaciones, es que hoy en día, los trabajos siempre te esclavizan porque tienen turnos partidos. Hay muy pocos que trabajen, los funcionarios sí, porque tienen su horario y ya está. Pero los que no, trabajamos 2 turnos y no nos da tiempo. No, claro. Pepe. Trabajo. Es así, es que trabajo. Y a los abuelos tengan de ¿Qué comer. comer? Que dice que hay una solución, que diga los abuelos. Bueno, y los que tienen abuelo, vale, pero los que no tenemos, Claro, hija, es verdad. es que así. Bueno, voy donde mi madre tiene la comida, está ahí en su casa, pues vale, pero los que no. No, pero los abuelos tampoco la solución. Y eso de cocinar un fin de semana para toda la semana, A mí Ya. eso no me gusta. a mí no me gusta tampoco. Sí, porque al final te obliga a estar todo el día. Es que es eso, no tienes vida. Exacto. No es que te des un fin de semana y te vayas por ahí, tampoco. Lo que necesitas es sentarte, Sí, relajarte. relajarte. Es así, sí. Es el tiempo, yo creo Sí, que es sí. el tiempo. Sí, sí. Estamos en una. Es una o sea, sociedad muy así. muy Sí, estresante. sí, sí. Mira lo que dice el capítulo 29, versículo 3. Capítulo 29, versículo 3. ¿Quién lo tiene? El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, aunque frecuenta rameras perderá los bienes. Otra vez, he encontrado lo mío con otro argumento. Adiós familia. Hasta el domingo. Aquí antes hemos estado hablando del vino, hemos estado hablando de la comida, hemos estado hablando de los perfumes, hemos estado hablando, pero fijaros que aquí ahora es otra cosa, pero es lo mismo que es de ramera y se gasta dinero con mujeres, ¿no? Entonces, el dinero que tienes para tu casa te lo dedicas, te lo empleas en el placer, irte con mujeres y gastarte el dinero. Y esto es, hermanos, yo no sé si tú conoces a gente, pero yo conozco a gente que se gastan el dinero comprando lotería y cupones. ¿Y cristiano? Sí, cristianos, sí. Y tú dices, bueno, me gasto 2 euros al día. Bueno, 2 euros. Bueno, pero es que hay gente que se compra 20, 30, 40, 50 euros diarios en cupones o de lotería. ¿Eso cuánto dinero es? O comprando cosas que al final van en declive de su familia, de sus hijos, de su esposa o de su esposo. Ahí yo he conocido especialmente me acuerdo de una mujer creyente que se gastaba más dinero de lo que entraba en su casa con la tarjeta del Corte Inglés. La tarjeta del Corte Inglés. O sea, es una adicción también. Sí. Igual que es una adicción llamar al móvil, coger el móvil o estar todo el tiempo pegado con un vindola de esto, pues hay gente que tiene la tarjeta y van y compra cosas que no le hacen falta. Y al final, al cabo de un mes, y otro mes, al final tienes una roncha en tu casa tremenda, ¿no? Tremenda. Yo conocí a una hermana que se había gastado literalmente miles de euros sin que el marido lo supiera hasta que se descubrió el tema, ¿no? Entonces, pero esto, ¿cómo se puede hacer, no? Y estas son cosas que nos van gobernando, que nos van controlando y que como no le pongamos, al final, quien paga el pato es la familia. Lo que estamos hablando de la lotería, yo hasta hace 2 años compraba, a mí no me da vergüenza decirlo, por Navidades, 1/10. Y ella empezó que si esto, que si lo otro, que no puedes comprar lotería y ya dejé de comprarla. Pero es malo eso, pero una vez al año. Llega las Navidades, que si el niño, que si el gordo, pero vamos, yo lo compro porque me toque, yo voy a ser claro y sincero, pero es malo una vez al año. Lo malo es lo que tú estás diciendo, ¿no?
el que tú te gastes todo el sueldo en eso, que tú estés pensando en eso, pero yo si yo lo compro así como... ¿Tú me entiendes lo que Sí, te digo? sí, Porque yo creo que... todos te entendemos. Yo creo que hay otras cosas que son peores en Navidad, ¿verdad? A ver, Porque yo particularmente, José, yo creo que a veces hacemos de estas cosas como muy grandes, ¿no? O sea, una persona que en Navidad, para más el tiempo, que en Navidad, porque tú has puesto esto, pero ¿y las empresas? Porque a veces resulta que la empresa, el jefe, compra para todos los trabajadores y te da un billete de lotería. ¿Tú qué le dices a tu jefe? Conmigo no te lo doy. Queda un poco. Entonces, tú a lo mejor, por respeto, tú coges el billete de lotería, pero porque tu jefe te lo ha regalado. Entonces, dices tú, bueno, me lo ha regalado como si me hubiese regalado un mantecado. Pues ya está, tampoco. Y tú no vas a poner tu confianza en ese billete. Por educación lo asumes y porque el hombre tiene un trato, se acuerda de ti. Una cosa es comprar un billete de vez en cuando en Navidades, que tú dices, bueno, he comprado un billete o me lo han dado en el polvillo o me lo han dado en tal cosa, lo coges. Y otra cosa muy diferente es comprar todos los días, que yo lo estoy hablando, comprar todos los días un billete de lotería y papeletas y cupones y te gastas un dinero. Una vez al año, lo mismo que si se compra jamón, una cosa que yo no le veo más importancia. Pero y siempre y cuando uno también tenga, pues si tú dices, bueno, yo lo compro esto porque mi jefe, o porque se ha dado así, o porque he ido, y tú sabes que realmente quien tiene el control de todo es Dios, ¿no? Pero cuando tú estás comprando todos los días, en realidad lo que tú estás diciendo es, pues si me toca, así me toca, ¿no? Entonces eso sí es pecado. ¿El pensar de que te toque es pecado? Hombre, si te toca... Hombre, porque a mí me ha pasado, no he comprado yo, pero muchas veces... Es que no, ni regalado. Te he dicho, mira, te compré uno, me tienes que dar 20 euros. Bueno, vale, pero es que vas acumulando, pero tú piensas, ojalá me toque, ¿eso es malo? Mira, yo creo que en este caso Dios nos entiende mejor que nadie. Y yo creo que a veces nosotros nos abusamos de cosas que no debemos de abusar. Todo el mundo nos gustaría que nos tocara millones. El que diga que no, el que diga que no dice la verdad. Todo el mundo nos gustaría que llegáramos a casa y nos dijera, tu tío está dejando dinero, o mira, a comprar todo el mundo. Ahora, eso son cosas puntuales, Susana, son cosas puntuales. Un día, oye, si me tocara y tal, ¿no? Pero el problema es cuando todos los días estás pensando en que te va a tocar. Porque entonces no estás confiando en el poder de Dios para ti, ¿no? Pero que un día y que me dan 20 euros y tú dices, ¿y si me tocara? No, por favor, no seamos masoquistas, no pasa nada. Que no nos golpeemos que somos malos cristianos, ¿no? Son cosas que pasan y ya está. Como si un día te come un filete de Ávila y te ha costado el filete te ha costado 40 euros y dices tú, bueno, pues un día, tampoco soy una mala persona, el problema es, como todos los días, te comes un filete que te ha costado cada cosa en su perspectiva. De vez en cuando no me da. No, Miguel muchas veces dice, compramos por necesidad y perdemos por obligación. Eso es una buena frase. Te lo voy a copiar. Sí, Miguel muchas veces lo dice, si compramos la lotería, mi Miguel dice, no, dice, porque compramos por necesidad y perdemos por obligación. Y nunca lo hagamos. Sí, eso es una buena frase. Sí. Yo he conocido, como decía también Luisa, todos creo que hemos conocido a creyentes, que de vez en cuando, pero también hemos conocido a creyentes que todos los días, todos los días. Y ya no solamente a creyentes, o sea, tú te vas a tu alrededor, en los sitios, y hay gente que están comprando la lotería todos los días y se gastan 20, 30 euros diarios, y eso es una barbaridad. Y cupones, eso es una barbaridad, porque no entra en casa ese dinero. No entra en casa. Y la realidad, hermano, la realidad es que después podemos estar comprando, pero el índice de que te toque, la probabilidad de que te toque a ti un premio es ínfima, es muy ínfima, es muy raro que te pueda tocar uno entre 100.000, fíjate si algo, que te pueda tocar, ¿no? Pero bueno, y al final no se empobrece ese tipo de cosas. A mi padre Pedro
cuando éramos jovencitas, le tocó una quiniela, porque él estaba a hacer su quiniela y él cantaba. Y acertó una de 12, de 13 y de 14. Aquella noche no dormimos ninguno. Ya nos veíamos ricos. Y ahora resulta que yo no sé cuántos asaltantes hubo. Hubo muchísimos asaltantes. ¿Y cuánto cogió? 200.000 pesetas en aquellos tiempos. Nos dio 10.000 pesetas cada Nos uno. dio 10.000 pesetas a cada uno de nosotros, eso sí. Pero nos veíamos ricos. Ya con millones, en vez de con 200.000 pesetas, con millones. Sí, porque acertó y hubo yo no sé cuántos asaltantes. Bueno, familia, hoy hemos visto tres causas por las que hay personas que entran en la pobreza o no salen de la pobreza. Por estos tres casos. Una es la pereza, la flojera, el no querer hacer cosas, el no asumir responsabilidades. Otra es la ignorancia y el no pensar bien las cosas y no escuchar consejos de otros. Y lo tercero es por vicios. Yo no he puesto esa palabra, no sé si podría poner adicciones, pero por comprar tabaco, por comprar billetes, o sea, por comprar lotería, comprar bebidas, comprar ropa, que no baja allá del presupuesto, que no podemos hacerlo y lo compramos. Y no salimos de la pobreza, precisamente, o hemos entrado a la pobreza precisamente por eso. Amén. ¿Algún comentario? A veces llamamos pobreza o desidia o malas actitudes, eso, pero si la definiera sería maldad, porque, como yo digo, párate a pensar, esto conlleva esto, ¿por qué da ese paso? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué es maldad? Esa pereza. No se puede decir, no se puede ser tan flojo, porque te está llevando a un final que no conviene. Y lo mismo en la pereza, en todas las malas decisiones. Párate y piensa. Y es lo que se maldad, es dar ese paso sabiendo que trae sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Una vez es más, otra vez es menos, pero todo. ¿Alguien más? Bueno, familia, pues nos despedimos en oración.